En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Y del medio ambiente. Se me olvidó hoy día. Sí. Les damos la bienvenida a la senadora, a los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. También saludamos a la Secretaría Ejecutiva. ¿Tenemos cuenta, Magdalena, por favor? No, señora presidenta, hoy día no hay cuenta. Ok, muchas gracias. No, el tema que habíamos comentado del oficio que se va a hacer la comisión a la Comisión de Régimen Interior para solicitar el material técnico para la transmisión de las sesiones y nada más. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a despachar ese oficio haciendo la solicitud para el correcto funcionamiento de la comisión a partir de la próxima semana y comencemos por favor con el primer tema de la tabla. Presidenta, la tabla de hoy es para continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica las leyes número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente con el propósito de exigir resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental, boletín número 13.652-12. Y el invitado a esta sesión a exponer es el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Ricardo Irarrázaval. Muchas gracias, Magdalena. Nosotros ya llevamos un par de sesiones revisando el proyecto de ley, esta moción parlamentaria que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente para la exigencia de la resolución de calificación ambiental a proyectos que han sido evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad. La idea es que podamos, mañana tenemos más invitados, algunos de ellos entiendo que se excusaron porque la idea era tener 3 invitados el día de hoy y les quiero proponer a los colegas que el día lunes ya cerremos con las últimas audiencias y podamos ya votar en general este proyecto. Así que le quiero dar la bienvenida, ya ha estado con nosotros en la revisión de otros proyectos de ley, al abogado Ricardo Irarrázaval, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica. Ricardo, muy bienvenido y tiene la palabra. ¿Nos escucha, Ricardo? Sí. Un segundo, por favor. Ahí están viendo la situación. ¿Nos escucha? Hola, presidenta. Ahí, perfecto. Tiene la palabra, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo a todos los senadores de esta comisión y también a todos los asistentes. Si me permitieran poder compartir una presentación. Por supuesto. Muchas gracias. Ahí se ve la presentación. Muy bien, pues. Excelente. Muy bien, pues es un proyecto de ley con un título bastante largo, pero que básicamente apunta a detectar un problema de política pública que tiene que ver con determinados proyectos que no estarían de alguna manera sometidos, ¿no es cierto?, a lo que significa el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos. Por lo tanto, es un proyecto de ley que esboza la problemática de política pública y luego también esboza lo que sería una propuesta de política pública para hacernos cargo justamente de esa situación. Entonces, en ese sentido, la estructura
estructura de la presentación, Presidenta, apunta básicamente a, uno, tratar de entender cuál es el problema de política pública. Dos, tratar de precisar a ese problema de política pública en la realidad actual de los proyectos. Y tres, tratar de entender si la propuesta del proyecto de ley, que básicamente apunta a evaluar dicho proyecto ya construido, ¿no es cierto?, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, es o no el mecanismo más idóneo. Y finalmente termina con algunas propuestas de lo que a mi consideración podrían ser los mejores mecanismos para este tipo de situación. Por lo tanto, la pregunta que hay que tratar de responder es básicamente, bueno, ¿cuál es el problema de política pública? Y efectivamente, bueno, yo entiendo que hay un problema de política pública, ¿ya? Y hay una hipótesis que se formula en los fundamentos de la moción, ¿no es cierto?, y también en lo que es la misma propuesta, en que efectivamente, como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, los proyectos cuya ejecución es anterior al año 1997, específicamente a abril, cuando entró en vigencia el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, de alguna manera no estarían sometidos, ¿no es cierto?, a esta obligación de ser evaluados. O sea, lo que en el lenguaje anglosajón es lo que correspondería a una especie como de free rider, ¿no es cierto? O sea, un proyecto, un titular que de alguna manera está como fuera del sistema y que de alguna manera está fuera de la regulación, una suerte como de oportunista, y que de alguna manera funciona no estableciéndose los estándares de gestión ambiental al respecto. Y también es importante entender esa hipótesis en una doble dimensión, desde el punto de vista de la evaluación ambiental de proyectos, que es la gestión probablemente tal, y los mecanismos para afrontar esa problemática de política pública, y luego también la fiscalización ambiental, que son uno de los mecanismos de la tutela jurídica del medio ambiente. Entonces, respecto a esta problemática de política pública que plantea este proyecto de ley, la propuesta para hacernos cargo de esa situación apunta básicamente a entenderla desde un punto de vista de temporalidad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera lo que se formula a través del artículo 24, inciso segundo, la propuesta, es una suerte de aplicación retroactiva del sistema de evaluación de impacto ambiental. Establece que todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental requerirá para su aprobación y o ejecución una resolución que lo califique ambientalmente. Por lo tanto, si hay un proyecto que no tenga una resolución de calificación ambiental, simplemente ha de paralizar. O sea, no se puede de alguna manera seguir en su ejecución. Y obviamente el proyecto le da una salida a ese tipo de situaciones a través de un usual mecanismo transitorio, en que se establece que los proyectos que no cuenten actualmente con resolución de calificación ambiental tendrán un plazo fatal de 12 meses para su obtención. Y finalmente, y además un poquito de la modificación de la definición de protección ambiental, hace una interpretación de lo que significa el inciso tercer artículo primero transitorio de la ley 20.417, en que como que diera por entendido, ¿no es cierto?, que los proyectos con resoluciones de calificación ambiental previos al 2010, sus resoluciones de calificación ambiental no serían fiscalizables. Creo que ya se ha explicado en sesiones anteriores, ¿no es cierto?, eso no corresponde a la realidad. Ahora, lo que es importante tratar de entender, y efectivamente, claro, se plantea una problemática de política pública, pero obviamente esa problemática de política pública uno tiene que tratar de precisar lo máximo posible. Algo se dijo en sesiones anteriores respecto de llevar adelante catastro, de cuáles serían sus proyectos, ¿no es cierto?, para ver cuál sería la entidad de ese problema de política pública detectado. Pero también es importante aplicar a esa situación lo que significa efectivamente el sistema actual ambiental, ¿ya? Para justamente poder entender cuál sería ese catastro o cómo habría que llevar adelante ese catastro de proyectos sin RCA. En ese sentido, la pregunta que surge y que es muy relevante es que, claro, el problema de política pública es esta suerte de free riders, ¿no es cierto?, el que va por fuera, el que no está sometido a la regulación. Entonces la pregunta pertinente, creo yo, de decir, bueno, ¿significa que esos proyectos sin RCA, o sea, esos proyectos en ejecución previos al año 1997, no requieren del cumplimiento de ningún estándar ambiental o no son fiscalizables por la del medio ambiente, de acuerdo a lo que también se plantea en la modificación de la ley 20.417?
Ricardo, su imagen está congelada, si puede. Atendemos el sistema plantear que si no se va totalmente, en la práctica como que no hay ningún tipo de instrumento de gestión ambiental o de mecanismo de la tutela jurídica al medio ambiente que se apliquen a ese proyecto previo al año 1997 en cuanto a su ejecución. Y claro, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el sistema de evaluación de impacto ambiental no es el único instrumento de gestión ambiental, sino que hay una serie de otros instrumentos de gestión ambiental que además tienen una jerarquía propia, desde lo que son las normas de calidad a las normas de emisión, ordenamiento territorial, aspectos normados, hasta el sistema de evaluación de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental residual, en el sentido que aplica respecto a todo aquello que no está normado desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental. Y en segundo lugar, la tutela jurídica del medio ambiente, que de alguna manera también se aplica, especialmente lo que es fiscalización y sanción ambiental. No respecto a las RCA, porque evidentemente esos proyectos no tienen resolución de calificación ambiental, pero sí obviamente respecto a otros instrumentos de gestión que tienen que ver con la fiscalización, por ejemplo, de las medidas de los planes de prevención y descontaminación, también especialmente de las normas de emisión. Perjuicio que evidentemente también entran todo el resto de los mecanismos de la tutela jurídica del medio ambiente. Por ejemplo, lo que es la responsabilidad por daño ambiental, el recurso de protección ambiental, etc. En ese sentido, no significa, no es que esos proyectos previos al año 1997 están exentos del cumplimiento ambiental. Hay una parte que de alguna manera, una especie como de brecha. No se escucha. Sí. Ricardo, no sé si nos escucha. Le queremos proponer si puede apagar su imagen para que lo podamos escuchar mejor. Ricardo. ¿Usted? Sí, es que quedó congelada la imagen. Si pudiéramos repetir al final de la última lámina respecto a los problemas de la política pública. ¿Qué pasa? Vamos a repetir. El punto clave es entender esos proyectos previos al año 1997 están o no están sometidos a otros instrumentos de gestión ambiental y también a los mecanismos propios de la tutela jurídica del medio ambiente. ¿Se escucha, Presidenta? Sí, perfecto. Buenísimo. En ese sentido, hay que entender, en primer lugar, que la gestión ambiental no es únicamente el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que por el contrario, ¿no es cierto?, hay varios niveles de instrumentos de gestión ambiental que se aplican en forma jerarquizada, en que tenemos un primer nivel que tiene que ver con las normas de calidad y licitación de la política ambiental, o sea, cuánta contaminación queremos que le llegue a las personas. Un segundo nivel con todo lo que es los aspectos normados, que tiene que ver básicamente con las normas de emisión, planes de prevención y descontaminación, las medidas de los planes de prevención y descontaminación, ordenamiento territorial, áreas protegidas, etcétera, etcétera, que de alguna manera corresponden a un riesgo ambiental que ya se zanja porque justamente está zanjado en la misma normativa ambiental. Finalmente, un tercer nivel, que es básicamente el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un instrumento de aplicación específica al caso concreto, a ese proyecto que está ubicado en un lugar determinado. ¿Cuál es el espacio del CIA? Claro, el espacio del CIA efectivamente es residual, porque el CIA aplica justamente a aquellos aspectos no normados. Ese es el input fundamental del sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquello que no está normado, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, ya el segundo nivel no está lo que es la normativa ambiental. Entonces, si tuviéramos que aplicar esta jerarquía de los instrumentos de gestión ambiental en sus tres niveles a un proyecto específico antes del año 1997, claro, ese proyecto, está regulado por lo que son las normas de calidad. Claro, si efectivamente se sobrepasa una norma de calidad, se requiere que se decrete, ¿no es cierto?, una zona de saturación y luego vendrá un plan de descontaminación, un plan de prevención. Evidentemente, esas medidas de los planes aplican a proyectos de alguna manera que hayan en ejecución antes del año 1997. Lo mismo pasa con las normas de emisión. Las normas de emisión, además, ojo, es bien relevante. ¿Por qué se generan normas de emisión? Porque son, obviamente, los temas más críticos, ¿no es cierto?, que tienen una conexión con que las normas de calidad no se vean sobrepasadas.
Por eso, en el fondo, hay normas de emisión para fundiciones, hay normas de emisión para termoeléctricas, etc. Evidentemente, esas normas de emisión también le aplican a esos proyectos a que no tengan resolución de calificación ambiental. Además, obviamente, del resto de los instrumentos normativos de segundo nivel. Ya vemos áreas protegidas, ¿no es cierto? También pensemos en lo que puede significar los temas propios del ordenamiento territorial. Claro, y al final tenemos el sistema de evaluación de impacto ambiental. CIA es un instrumento de aplicación específica en que su espacio propio, ¿no es cierto?, es el análisis de riesgo de aquello que no está normado. O sea, los aspectos no normados, ¿no es cierto?, es el gran aporte que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental hasta el esclarecimiento, si el impacto es o no significativo, y luego cuáles son las medidas apropiadas de mitigación, compensación y reparación. Previos al año 1997, respecto a lo único que de alguna manera no tienen una regulación propia, es respecto a aquellos aspectos no normados, ¿cierto? Porque la aplican, como veíamos, ¿cierto?, el resto de los instrumentos de gestión ambiental. Y esto, obviamente, sin perjuicio de todos los mecanismos de la tutela jurídica del medio ambiente, que evidentemente también le aplican a esos proyectos previos al año 1997, especialmente la fiscalización, no de la RCA, pero sí de las medidas de los planes, lo que es la fiscalización de las normas de emisión y obviamente lo que es el recurso de protección ambiental y la responsabilidad por daño ambiental. De todo aquello, ese proyecto previo al año 1997 tiene que responder, está regulado. O sea, en este caso no sería una suerte de freerider. Lo único que sería un freerider sería aquellos aspectos no normados dentro de lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, respecto a CIA, habría que hacer, por tanto, y respecto a aquellos aspectos no normados, y en esta lógica de precisión, cuál es realmente el problema de política pública detrás, habría que hacer una suerte de doble clic, ¿ya? Entonces, y por eso el título de esta página. Bueno, ¿cuál es ese régimen ambiental de los proyectos anteriores al año 1997? Bueno, como decía, están sometidos a normas de calidad, están sometidos a la declaración de zona, medidas de los planes de prevención de descontaminación y a normas de emisión. En ambos casos, fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Están sometidos al ordenamiento territorial, en que de alguna manera, en la lógica de los planos reguladores comunales, si hay un cambio en la zonificación, el estatus de esos proyectos sería de congelamiento, o sea, no pueden ampliarse. Y también, como mencionaba, están sometidos a toda la tutela jurídica del medio ambiente, salvo el caso de la fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental. Entonces, la responsabilidad por daño ambiental, el recurso de protección ambiental. Y respecto al doble clic de lo que significa el CIA para esos proyectos previos al año 1997, de alguna manera el efecto propio es el mismo efecto respecto a los planes reguladores comunales, en el sentido de que hay una suerte de congelamiento. ¿Por qué congelamiento? Porque esos proyectos no pueden ampliarse, no pueden modificarse, salvo que esa modificación, que ya sea por ingreso por tipología o por efectos ambientales, ¿no es cierto?, ha de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Efectivamente, o sea, si yo tengo un proyecto previo al año 1997, bueno, lo tengo que mantener tal cual. Si yo lo amplío, lo modifico en una lógica de tipología, ingreso al sistema, artículo 10 de la ley 1300, o sus efectos ambientales, esa parte nueva del proyecto tendría que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, también se ha discutido, bueno, qué es lo que se evalúa respecto a aquello nuevo, ¿cierto? Y ahí hay una norma que se estableció con la ley 20.417, que modificó la ley 19.300, que es el artículo 11 ter. Y es el artículo 11 ter. Se sabe que si usted tiene un proyecto, ese proyecto se modifica, pero lo que se evalúa es lo nuevo. Pero la evaluación ambiental ha de considerar la suma de los impactos provocados por la modificación y por el proyecto existente. Esto es muy relevante, porque si efectivamente yo quiero salir de ese congelamiento, por así decirlo, la sanción, ¿no es cierto?, por haber estado antes del año 1997, quiero ampliarme, bueno, se evalúa lo nuevo, no lo antiguo, pero respecto a los efectos ambientales, se suman los efectos ambientales de lo antiguo, que pasa a ser una lógica de Lo que amo es lo antiguo. Si puede apagar la cámara, Ricardo, para escucharlo mejor. ¿Es su señal o la nuestra? Yo igual creo que es la nuestra, no, si no es él. Sí.
efectivamente el rol de política pública, el problema de política pública. Presidenta. Ahí lo escuchamos. Sí, nos perdimos la última parte. Ahí, si quiere lo vuelvo a mencionar. Por favor, se lo agradecemos. Desde el punto de vista del sistema de evaluación de impacto ambiental, se produce un efecto propio que es el congelamiento. El congelamiento tiene que ver con que el proyecto previo al año 97 no puede ser modificado, ¿no es cierto? Porque si se quiere modificar, tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea por tipología o por efectos ambientales. La modificación misma de ese proyecto es lo que se evalúa. Se evalúa lo nuevo, pero sumando los impactos del proyecto antiguo. Esto es muy importante porque ya quedó establecido en el artículo 11 ter de la ley 19.300, que fue una modificación del año 2010. Aquello antes no ocurría, no había una evaluación del impacto sinérgico. Esto es muy importante porque, sin perjuicio de que no se evalúa lo antiguo, sino que lo nuevo, respecto a los impactos ambientales, sí se evalúa lo antiguo más lo nuevo. Pensemos, por ejemplo, un proyecto antiguo que tiene impactos al aire. Bueno, esos impactos al aire han de sumarse al proyecto nuevo, para entender, por ejemplo, si se cumple la normativa o para entender, por ejemplo, si hay o no una superación de una norma de calidad. Por lo tanto, ¿cuál sería el espacio remanente de cuando un proyecto previo al año 1997, ¿no es cierto?, hay algo que sale de la regulación, ¿no es cierto? Sería únicamente, ¿no es cierto?, que el proyecto previo al año 1997 no se ha modificado y respecto a sus aspectos no normados, ¿ya? Porque entendiendo la pirámide de instrumentos de gestión ambiental, obviamente le aplican las normas de calidad, le aplican los planes de prevención y descontaminación, le aplican las normas de emisión, le aplica el ordenamiento territorial. Ahora, entonces la gran pregunta, ¿no es cierto?, es respecto a ese espacio remanente, ¿cuál debiera ser el mejor mecanismo? Entendiendo que ahí está instalado justamente ese problema de política pública que uno trata de zanjar, que uno trata de dilucidar. Entonces, claro, la propuesta... Veamos si se puede corregir, por favor. Quedó congelado. La lógica de los instrumentos correctivos, no que es un instrumento preventivo, o sea, el fondo es antes de que el proyecto se construya, antes de que el proyecto genere efectos ambientales. Esa es la esencia del principio preventivo dentro de nuestra legislación ambiental. Yo tengo que corregir, por ejemplo, claro, ahí por ejemplo caben las que son las medidas de los planes de prevención o descontaminación, lo que es la responsabilidad por daño ambiental. También, por ejemplo, si uno dice, ok, tengo que llevar al sistema de evaluación de impacto ambiental un proyecto previo al año 1997. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Cuál es esa línea base? ¿Cuál sería el área de influencia? Son cuestiones que no son fáciles de sacar respecto a proyectos que ya están construidos. Y de alguna manera también, si aplicamos el sistema de evaluación de impacto ambiental, el problema de política pública, que es ese espacio remanente, bueno, también se estaría naturalizando la resolución de calificación ambiental, que en el fondo es una autorización de funcionamiento. O sea, usted no puede funcionar si no tiene la resolución de calificación ambiental. La lógica del CIA es una lógica preventiva, que termina en la RCA, que es un acto administrativo de carácter terminal. Solamente la RCA la que te permitiría funcionar. Por lo tanto, el sistema de evaluación de impacto ambiental, en mi consideración, Presidenta, no es un instrumento adecuado para hacerse cargo de ese espacio remanente y corresponde, como ya lo he explicado, a aquellos aspectos no normados de proyectos previos al año 1997 que no se han modificado. Ahora, para entender entonces cuál podría ser una propuesta respecto a esa problemática que efectivamente existe, ¿no es cierto?, de aquellos proyectos previos al año 97 que no se han evaluado, ¿no es cierto?, que no se han modificado respecto a sus aspectos no normados, bueno, habría que de alguna manera catastrar cuál sería ese universo,
¿ya? Y luego, y aquí, hay varios asesores que han también participado en la discusión del proyecto de ley de glaciares. Entender, bueno, cómo podríamos, ¿no es cierto?, adecuar al cumplimiento, ¿no es cierto?, aquellos proyectos respecto al establecimiento de nuevos estándares. Y que en el caso del proyecto de ley sobre glaciares, ¿no es cierto?, la idea fue justamente generar una suerte de programas de cumplimiento, de adecuación respecto a la nueva normativa, y el proyecto de ley de glaciares, ¿no es cierto?, esos proyectos que nos habían sometido, bueno, cómo se enchufan, cómo se meten, ¿no es cierto?, en la lógica de esa nueva regulación. Por lo tanto, también hay que fijar cuáles serían esos estándares aplicables a dicho espacio remanente, porque el espacio normado ya está, entonces habría que aplicar nuevos estándares a lo que es el espacio no normado, es justamente lo que es la brecha, lo que es el problema de política pública. Entonces, una vez que uno ya determina cuál es el universo de ese espacio remanente, uno luego tiene que fijar, bueno, ¿contra qué me voy a comparar? ¿Con cuál es la normativa aplicable, nuevos estándares, ¿no es cierto?, a dicho espacio remanente. Quizás se podría hacer un trabajo por tipologías, ¿no es cierto?, entendiendo, bueno, qué tal tipo de proyecto, ¿no es cierto?, más allá del cumplimiento normativo, cómo adecuarse a un mejor estándar ambiental. Habría que introducir, y esto es a nivel legal, ¿no es cierto?, algún tipo de instrumento que no existe en la ley 19.300 para justamente promover, ¿no es cierto?, esa adecuación a esos nuevos estándares que se fijen a nivel administrativo. Y la finalidad sea justamente la adecuación a esa nueva normativa. Es justamente lo que se planteó en el proyecto de ley de glaciares. Y evidentemente esos nuevos estándares, ¿no es cierto?, podrían ser fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente. Eso a nivel, presidenta, de comentario general respecto al proyecto de ley. Un poquito lo que yo quise hacer es entender si había o no había un problema de política pública, lo hay. Luego entender bien cómo precisar, cómo acotar cuál es exactamente ese problema de política pública, y ahí dijimos que el espacio propio de ese problema de política pública tiene que ver con proyectos antes del año 1997, que efectivamente no fueron evaluados, ¿cierto?, respecto a aquellos aspectos no normados y en la medida que no hubieran sido modificados. Bueno, ese es el espacio para ese problema de política pública. Y luego tratar de evaluar si el sistema de evaluación de impacto ambiental es o no el mejor mecanismo para hacerse cargo. Y si no lo es, como de alguna manera esbocé en mi presentación, cuál debiera ser un mecanismo adecuado, ¿no es cierto?, que aplique una lógica más bien correctiva, que aplique una lógica ex post, y no desde la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental, que está pensada como instrumento más bien de índole preventivo. A nivel de comentarios generales. Y luego, obviamente, hay algunos comentarios específicos respecto al articulado propio. Uno, si de alguna manera uno quiere establecer algún tipo de mecanismo de adecuación, respecto al año 1997, uno tiene que articularlo especialmente a través de lo que significa el artículo 10 y especialmente el artículo 8, ¿no es cierto?, que de alguna manera es el que fosa los proyectos que habrían de evaluarse ambientalmente. Ahora, la propuesta de este nuevo inciso segundo, el artículo 24, todos los proyectos, ¿ya? A diferencia del artículo 10, establece las tipologías de proyectos. Y aquí hay una cuestión que zanjar o que clarificar. O sea, el proyecto de ley apunta a que sean todos los proyectos, más allá de las tipologías, o apunta a las tipologías propias del artículo 10 de la ley 19.300. Y ahí hay una gran discusión, que está actualmente en boga, especialmente a nivel de cortes, ¿no es cierto? Bueno, si hay un proyecto que no es el artículo 10, pero igual genera un riesgo ambiental, pero ¿cómo se trata? ¿Ya? Y ahí hay una gran discusión que de alguna manera creo que debiera pasar por modificaciones legales futuras, que justamente permitan entender una evaluación ambiental justamente que apunte a lo que significa el riesgo, pero que actualmente, con nuestra legislación, aquello no es así, ¿no es cierto? Y tenemos un artículo 10 que establece claramente cuáles son las tipologías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y algo que también han comentado otros profesores que han expuesto en esta comisión, ¿no es cierto? Claro, un plazo de 12 meses, ¿no es cierto?, un plazo bastante reducido, especialmente desde el punto de vista de si hay que ingresar a un estudio de impacto ambiental. Luego, también se ha tratado lo que significa esta derogación del inciso tercero del artículo primero transitorio de la ley 20.417, en el sentido de que esos proyectos previos al año 2010 con RCA no es que estén exentos a la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Ya? Esa es una errada interpretación de dicho artículo transitorio. Finalmente, aunque de alguna manera no tiene tanta relación con el resto del proyecto, ¿no es cierto?, hay una
una modificación de la definición de protección del medio ambiente, en que se introduce, tal cual como en otras leyes sectoriales, la definición del principio precautorio, pero que de alguna manera no calza exactamente con la definición de la cumbre de la tierra. Y por un tema de coherencia con nuestro derecho internacional ambiental, ¿no es cierto? Yo creo que sería relevante que de alguna manera esa definición coincidiera con lo que son los tratados ambientales ratificados por Chile. Y también hay una discusión que es interesante respecto a cómo debería ser la técnica legislativa respecto a los principios ambientales, cómo los principios ambientales han de incorporarse. Como ustedes saben, la ley 19.300 no define expresamente o no genera o no establece expresamente principios ambientales, sino que más bien los principios ambientales están esbozados en el mensaje de la ley 19.300. Y de alguna manera son los instrumentos de gestión ambiental que aplican dichos principios ambientales, como por ejemplo mencionamos el caso del principio preventivo respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora han surgido una serie de otras leyes, por ejemplo la ley de la responsabilidad extendida al productor, la discusión sobre la ley de cambio climático y otras, ¿no es cierto?, que han empezado a definir principios. Y esa definición de principios, claro, es interesante porque legaliza el principio, ya no solamente tiene una lógica como de inspiración de la ley, pero obviamente esa legalización del principio implica que ese principio se congela, porque de alguna manera ya no sirve como esa gran inspiración, un poquito más amplia, respecto a la labor judicial en la aplicación de un principio ambiental a un caso concreto. También se está generando una lógica de ir descodificando la ley 19.300 como una verdadera ley de base. O sea, cuando uno va generando nuevos cuerpos legales, ¿cierto? Ya más específicos. Pensemos el Servicio de Biodiversidad y Protegida, pensemos la ley REP, pensemos la ley de cambio climático. Bueno, cómo de alguna manera se empiezan a generar intersecciones entre esos cuerpos legales específicos con un cuerpo legal general que es la ley de base. Ahí creo yo que lo pertinente, más que ir estableciendo, legalizando principios a nivel específico, sería más bien generar cambios, modificaciones en la misma ley 19.300. El proyecto de ley apunta a eso, pero yo creo en forma no apropiada, porque lo introduce dentro de una definición específica de lo que significa la protección del medio ambiente y no bajo una lógica de ir estableciendo cuáles son esos principios ambientales que deberán informar toda la legislación ambiental y no única y exclusivamente cuerpos legales específicos como he mencionado. Por lo tanto, Presidenta, bueno, esa es un poco la presentación que les tenía y muy abierto a todas las preguntas que quisieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Se ofrece la palabra sobre la exposición. Senadora Allende. Bueno, agradecerle, por supuesto, a don Ricardo su presentación. No escucho, Presidenta. No sé si es un problema la sala. Supongo. ¿Me escucha? No escucha. ¿Es un problema nuestro, Ricardo? ¿Ahí debería escucharnos? Ahí está perfecto. Senadora Allende. Bueno, estaba diciendo que agradecía en primer lugar, junto con saludar al expositor, su presentación. Señalar de que, en principio, digamos, una cosa más general, voy a partir por lo último. Hace rato que todos sentimos que hay que modernizar la ley 19.300, la ley de base. Quizás ahí es donde deberíamos incluir estos principios mucho más generales y mucho más acorde a los tiempos actuales. Entonces hay un tema de país que yo creo que está pendiente y que deberíamos de alguna manera abordar. Ahora, al inicio, cuando recién nos empezaba a explicar por qué quizás no era adecuado el servicio de evaluación ambiental como instrumento de gestión preventivo y no correctivo, ahí yo tengo algunas dudas, porque los ejemplos que más adelante, en la presentación que nos hizo cuando habla, de los niveles, eso es, cuando habla de los niveles, la verdad es que el segundo nivel, es más bien teórico que en la realidad no funciona. Él lo sabe también muy bien, porque ¿cuánto nos demoramos en hacer normas de calidad? Número uno. Después, muchas veces, cuando hacemos normas de emisión, no son
fiscalizadas ni son reactualizadas y pueden pasar hasta 12 años antes que tengamos realmente un plan, como fue el caso de Calama, en fin. Entonces, la verdad es que en teoría estos niveles que él distingue, pero en la práctica, en teoría, funcionan, pero en la práctica no son así. Y después a mí me llama la atención, creo que interesante, pero me gustaría conocer más lo que él llama el espacio remanente. O sea, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de proyectos que efectivamente no fueron sometidos a evaluaciones porque son anteriores al año 97? ¿Cómo los calificamos? ¿Cuántos son? ¿Cómo los conocemos? ¿Qué hacemos? Me deja una duda. Yo entiendo que no desecha el proyecto, sino que entiendo cómo se puede mejorar, y cómo se puede mejorar quizás viendo estos pasos remanentes y viendo de qué manera se van adaptando a las nuevas exigencias, me imagino que esa es la idea. Y me gustaría entonces saber bien cómo se maneja esto, los espacios remanentes. Y por último, yo estoy de acuerdo, y creo que es muy bueno que lo haya reconocido, muy valioso, efectivamente se incorpora el principio precautorio. Y es bueno tenerlo. Ahora a lo mejor no está lo adecuado tenerlo ahí, pero en la ley específica, pero eso debiera estar hace rato que estamos diciendo en la Comisión de Medio Ambiente. Algunos de nosotros por lo menos pensamos que el principio precautorio debiera existir, algo permanente. Y creo yo que es bueno entonces tenerlo. Y bueno, como decía yo, cómo poder avanzar entonces si es que consideramos de que se puede solucionar los temas que está presentando el proyecto. Pero en el fondo, el tema de fondo que nosotros queremos hacer ver con un proyecto, imagino estas características, es que hoy día existen situaciones en las cuales no se aplica de alguna manera la fiscalización que debiera a lo mejor tener el Servicio de Evaluación Ambiental. No solo aquello, tenemos zonas de sacrificio, que las conoce muy bien don Ricardo Errázar, porque además fue subsecretario en algún momento y sabe muy bien que tenemos la zona de sacrificio en Quintero, Puchuncaví, en fin. Y existe el factor, además, que existiendo veintitantas industrias, por ejemplo, en una misma área geográfica, obviamente se potencia y es bastante difícil determinar incluso los grados de influencia entre unos y otros. No son menores y es como complejo en su momento las definiciones, pero esa es la realidad. Entonces, ¿cómo avanzar? Porque claro, uno dice, de acuerdo al artículo 10 o 11, no me acuerdo, pero bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental, si hay un proyecto que se va a ampliar, que va a hacer modificaciones, se evalúa lo nuevo, pero también se considera lo que produce, digamos, antiguamente, anterior a lo nuevo. Pero no sé si eso se aplica realmente y si funciona para lo que estamos diciendo, porque si se aplicara y funcionara, a lo mejor no habríamos tenido o no tendríamos los problemas que hemos tenido en zonas de sacrificio y dejarían incluso de llamarse zonas de sacrificio si realmente fuera real el que se hace mejores estándares, el que se le está exigiendo, el que lo cumplen y el que realmente son revisables. Entonces, a mí me deja esas dudas. Agradezco la presentación, pero ojalá me las pudiera clarificar. Muchas gracias, senadora Allende. Yo en la misma línea, bueno, agradecer la presentación y claro, acá se sostiene que lo que entiendo yo, Ricardo, es que la línea que establecimos es antes de 1997. Entonces, ¿qué pasa con los proyectos que entraron a funcionar antes de esa fecha? Yo estoy de acuerdo en que, claro, tiene que ser de acuerdo a las tipologías, pero hay zonas que claramente, más allá de las normas de calidad, de las normas de emisión, no hay evidencia de que no están funcionando. Yo tengo el convencimiento de que el problema sobre el cual parte este proyecto de ley es más que atendible. ¿Ah? Entonces la pregunta es primero si ve algún espacio donde ingresar una modificación legal para ingresar el mecanismo correctivo, porque no estaríamos en esta lógica si no existieran los problemas. Por eso quiero validar el diagnóstico de la problematización que nos llevó a este proyecto de ley. Entonces, yo lo que entiendo es que usted dice, acá hay otros instrumentos de gestión. La superintendencia también podría fiscalizar, pero también la institucionalidad también tiene sus propios déficits, ¿ah? Y en particular una como la superintendencia de medio ambiente.
Y por eso también me hace sentido el tema de las tipologías. O sea, yo creo que tenemos que enfocar en aquellos áreas donde efectivamente el problema es más evidente. Y este espacio de remanente, claramente, ¿cómo lo abordaríamos? Porque el problema está ahí, porque siempre se introducen como en la lógica de la ampliación de un proyecto, se supone que considera la totalidad y la mirada integral del proyecto que ya está existente, pero claramente tenemos que seguir avanzando, porque las normas de calidad, las normas de emisión, también los estándares chilenos, yo digo, por ejemplo, el tema de calidad del aire, el estándar chileno es más bajo que sugiere, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Entonces también a veces entramos, a mi juicio, en una lógica del cuentacuento, que decimos, no, está bien, no estamos con suerte alerta, pero claramente si ponemos esta medición en otro país, las condiciones serían de preemergencia u otra categoría, que lo que está diciendo es que efectivamente se está pasando a llevar la norma de emisión definida. Entonces eso, y el respecto de los principios, me parece que también es importante lo que usted plantea, porque en la ley de cambio climático ya establecimos ciertos principios, uno de ellos es el principio precautorio. Entonces, claramente, por eso la pregunta es qué modificaciones legales le aparecen a usted en virtud del problema que origina este proyecto de ley, porque la idea es efectivamente cómo lo abordamos. Muchas gracias. Senador Durana. Gracias, Presidenta. Saludar a quien hoy nos ha entregado esta información, el profesor Ricardo Irarrázaval. Y la consulta fundamental es cuál es el riesgo que finalmente tiene para el sector productivo, lo que significa poder aprobar esta normativa desde el punto de vista de someter a una evaluación de impacto ambiental a las empresas o a las compañías productivas que no están o no son parte de la normativa anterior al año 1997. Y desde esa mirada, ¿cuál es su visión? ¿Cómo conversa este proyecto? En primer lugar, con lo que ha planteado la senadora Allende en relación a que el segundo nivel sería un nivel más desde el punto de vista decorativo que práctico, porque no necesariamente se generan los procesos de fiscalización y existe una política marco de cambio climático que va a traer definiciones y también va a traer mecanismos de evaluación a la responsabilidad de los funcionarios que van a hacerse cargo de estos procesos, porque necesariamente van a haber compromisos directos por parte de los ministerios a cargo, y saber cómo conversa lo que usted ha comentado en la página 7 en relación a poder introducir un instrumento del tipo programa de cumplimiento de adecuación, cuya finalidad sea la adecuación de la nueva normativa, y que un poco se habría visto en el proyecto de ley de glaciares. Al final, en resumen, es en relación a este proyecto de ley que se está impulsando, cómo conversa con la política marco de cambio climático, cómo está conversando con lo que se hizo en el proyecto de ley de glaciares, desde el punto de vista de la responsabilidad de este segundo nivel, que entiendo, de aprobar el proyecto, va a generar un impacto en aquellas empresas o compañías que están plenamente vigentes y en funcionamiento, pero por otro lado se genera una sensación de inseguridad. No existe una certeza ambiental de que efectivamente los instrumentos estén o generen la tranquilidad ciudadana si es que finalmente estas empresas generan algún daño ambiental. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Durana. Le vamos a dar la palabra entonces a nuestro invitado, Ricardo. Gracias, Presidenta. Muy interesante todas las preguntas. Y hay como, a propósito de un proyecto como específico como este, es increíble cómo esa discusión devela circunstancias un poquito mayores dentro de la ley 19.300. En ese sentido, me gustaría empezar respondiéndole por su intermedio a la senadora Allende. Ella, en primer lugar, un poquito habla
y yo creo que con mucho sentido y con mucha lógica, de que acá de alguna manera está una suerte de... aparece un tema específico, problemática política pública, ella un poquito dice, ok, el segundo nivel, ¿cómo funciona en la realidad? Y claro, un poquito lo que esa pregunta al final un poquito nos dice es, bueno, ¿cómo ha funcionado la ley 19.300? Sabemos que la ley 19.300 es una ley del año 1994. A partir del año 97 es que se dicta el reglamento, se ya empieza formalmente la evaluación ambiental de proyectos. Claro, es una ley que en la práctica, ¿no es cierto? Bueno, algunos instrumentos de gestión ambiental han funcionado bastante bien, otros instrumentos de alguna manera ni siquiera se han utilizado, por ejemplo, los planes del artículo 42 en temas de recursos naturales, es un instrumento que está ahí en la ley, pero nunca se ha utilizado. Y de alguna manera hay otros instrumentos que se han ido agregando después a través de algunas modificaciones de la ley o eventualmente también a través de cuerpos legales específicos. Entonces, es muy interesante analizar, creo yo, justamente los 3 niveles de los instrumentos de gestión ambiental a la luz de la aplicación de sus niveles de conformidad a la ley 19.300. Un hito importante que fue el año 2010, con las modificaciones que hubo a través de la ley 20.417 en la ley 19.300, en que se incorpora un nuevo instrumento de gestión ambiental, que es la evaluación ambiental estratégica, y además se genera una serie de modificaciones respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero, por ejemplo, lo que son las normas de emisión, lo que son las normas de calidad, las definiciones de las normas de calidad, los procedimientos propios para las medidas de los planes de prevención y descontaminación, bueno, la ley de alguna manera ha mantenido prácticamente incólume desde el año 1994. Claro, y lo que se ha hecho desde el punto de vista del Ejecutivo es incorporando algunos instrumentos nuevos, como decía, como es la evaluación ambiental estratégica, y también tratando de ir modificando el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, mi opinión, en base a muchos años de experiencia en lógica de política pública y también profesional, es que la verdad que es una mera modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental, sin entender cómo funciona el CIA en esa pirámide que veíamos en los 3 niveles, siempre va a ser insuficiente. Que es hacernos cargo del CIA como un instrumento residual, pero que finalmente no es residual, que la teoría debería hacerlo, ¿cierto? Sino que más bien asume todo aquello que no pudo ser desarrollado, especialmente por el primer nivel, normas de calidad, y por el segundo nivel, normas de emisión y otros instrumentos respecto a aspectos no normados. Entonces uno deberá entender al revés, en el fondo, decir, ok, si queremos modificar el CIA, debiéramos mirar la ley de forma completa, ver cómo funcionan unos instrumentos con otros y no ver los instrumentos de gestión ambiental con una lógica completamente compartimentalizada. O sea, por aquí las normas de emisión, por aquí las normas de calidad, por aquí el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino al revés, ver cómo funcionan unos con otros. Porque al final lo que justamente muestra ese diagrama, esa pirámide, es el funcionamiento que debiera haber en teoría de un instrumento con otro. En que al final el CIA debiera justamente apuntar a lo que significa ese riesgo que todavía ambiental que todavía no ha sido zanjado a nivel normativo. Claro, y eso es una tarea mayor. Y quizás ahí lo interesante está, y a propósito eventualmente de generar un nuevo instrumento de gestión ambiental de índole correctivo, como es un poco la propuesta respecto a estos planes o programas de adecuación, uno debiera mirar la legislación más bien en forma general, ¿ya? No sectorizada un instrumento, sino ver cómo juegan unos con otros los distintos instrumentos de gestión ambiental. Y ahí justamente lo que debiera mostrarse para ese funcionamiento, buen funcionamiento, es justamente esa pirámide. Ojo que el año 2010 había mucha conciencia de esa situación. Cuando se establece el Ministerio del Medio Ambiente, su función esencial fue política y regulación. Y fue a partir del año 2010 que se generaron las principales normas, especialmente en aire. Pusimos la norma de emisión de fundiciones, pensemos la norma de centrales termoeléctricas, pensemos la norma de calidad de aire, la 5, etc. Entonces, ya se ha avanzado, se debiera avanzar mucho más, pero yo creo que para seguir avanzando uno debiera volver a mirar no solamente el CIA, sino que el resto de los instrumentos de gestión ambiental y cómo estos instrumentos de gestión ambiental juegan con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí un poquito trato de responderle respecto a lo que planteaba la senadora Allende, respecto a la
esa teoría versus realidad. Y obviamente, si se lleva adelante una modificación de la ley 18.300, bueno, cómo se incorporan, ¿no es cierto?, principios ambientales, ¿no es cierto?, que de alguna manera puedan inspirar, ¿no es cierto?, la aplicación judicial de los distintos instrumentos de gestión ambiental. Ahora, respecto al espacio remanente que planteaba la senadora Allende, la verdad que en la página número 7, de alguna manera, está explicado a nivel de punteo lo que yo pienso que debiera hacerse con ese espacio remanente. Recordemos que ese espacio remanente correspondería a proyectos en ejecución antes del año 1997, que no tienen resolución de calificación ambiental, respecto a sus aspectos no normados. Obviamente, si hay aspectos normados, porque lo que se normó era de alguna manera lo que generaba un mayor riesgo ambiental. Y obviamente, en la medida que no hayan sido modificados por aplicación del artículo 11 ter. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Ya? Porque no es tan fácil. Y de alguna manera nosotros en la tramitación del ley de glaciares se han... Lo dejamos de escuchar respecto a la ley de glaciares. Analizó un caso muy parecido. ¿Qué hacemos con aquellos proyectos que tienen que adecuarse al cumplimiento de esos nuevos estándares? Por lo tanto, para definir bien ese espacio remanente, ¿no es cierto?, uno también debería decir, ok, quizás por tipología, decir, ok, respecto a aquello no normado, ¿cuáles debieran ser esos estándares, ¿no es cierto?, de ese tipo de industria, ¿no es cierto?, de ese tipo de actividad económica, de aquello no normado, para poder justamente adecuarlo, ¿no es cierto? Y obviamente generar un mecanismo, no el sistema de evaluación de impacto ambiental, justamente para adecuarnos a esos estándares que se establezcan. Por lo tanto, la tarea, la verdad, que no es tan fácil, porque uno tiene que decir, ok, cuál es ese catastro de ese espacio remanente, quizá por tipología, fijar ciertos estándares contra los cuales uno debiera contrastarse de aquello que ya está construido funcionando sin resolución de calificación ambiental y luego introducir algún tipo de instrumento en índole más bien correctiva que logre, en lógica de transicionalidad, gradualidad, etcétera, respecto a esos estándares que se juzguen como riesgosos, que no están normados, ¿no es cierto?, generar las adecuaciones del caso. Y obviamente en esa misma ley, ese proyecto de ley, se podría establecer en el fondo que aquello, ese permiso nuevo que se otorgue, ya no sería una resolución de calificación ambiental, sino que sería una suerte como de transición, permiso, no sé, también obviamente habría de ser fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, la senadora Allende también menciona el tema de las zonas de sacrificio. Que yo creo que las zonas de sacrificio, efectivamente, donde hay una concentración de actividad industrial, la verdad que ha costado mucho que los instrumentos de gestión ambiental, por las demoras propias, por ejemplo, de generar un plan de descontaminación, como lo decía la misma senadora, por lo que significa la fiscalización de las medidas, que de alguna manera poder ir mejorando esa situación y generando mecanismos más bien de remediación. Y ahí yo creo que el plan también es un poquito distinto. O sea, efectivamente, si hay un deterioro ambiental que ya se produjo, bueno, hay que pensar, obviamente, en instrumentos de carácter más bien correctivo. Y cómo un poco esa lógica correctiva apunta a la remediación, apunta al mejoramiento. Y para eso, bueno, un tema que fue en su momento muy crítico fue justamente la dictación de las normas de emisión. En que las normas de emisión generaron un efecto ambiental mucho más rápido que los planes de descontaminación. Pero claro, para el caso de las zonas de sacrificio, yo creo que no es un régimen normal, sino que de alguna manera es un régimen específico, especial, distinto, en que se requiere una planificación mayor del Estado, ¿no es cierto?, y concentrar los recursos, especialmente lo que significa la lógica más bien correctiva. Y bueno, la senadora Órdenes también un poco mencionaba, ¿no es cierto?, el tema del espacio remanente, un poquito ya lo mencioné, el tema de los principios ambientales, que también hablé, ¿no es cierto?, pero un poquito hablaba del déficit, ¿no es cierto?, de un déficit que estaría reflejado en esto que hemos denominado un espacio remanente, ¿ya?, y cómo uno puede adecuarlo. Y ahí nuevamente lo que mencioné está en la página número 7. Bueno, ok, el trabajo que hay que hacer es justamente decir, ok, en ese espacio remanente, o sea, aquello no normado de proyectos previos al año 97 y que no se han modificado, bueno, ok, ¿cuáles son los niveles de riesgo que uno quiere mejorar? Y para eso se requiere justamente fijar normativas, fijar estándares de aquello que era discrecional en ese día, ¿no es cierto?, cómo enfrentarlo desde el punto de vista de estándares.
Sí, es la única forma, creo yo, de decir si efectivamente ahí hay riesgo, y no hablo de las zonas de sacrificio, que requieren, como decía, un régimen especial, bueno, cómo enfrentar ese riesgo y obviamente generar algún tipo de mecanismo, que mencionábamos este programa de adecuación, ¿no es cierto?, que fue un poquito lo que se surgió en la discusión del proyecto de ley sobre glaciares, como un mecanismo adecuado en la medida que efectivamente haya ahí una situación de riesgo. O sea, de aquello no normado, ¿cierto?, proyecto que no se ha modificado, ¿cierto?, y antes del año 1997 si hay situaciones de riesgo, cuáles son los estándares, y respecto a esos estándares yo me comparo y genero un mecanismo de adecuación. El senador Durana, con justa razón, decía, ok, si generamos un mecanismo de adecuación, bueno, ¿cuál sería el impacto, ¿no es cierto?, en todos aquellos proyectos previos al año 1997? Pensemos antiguas industrias, ¿no es cierto?, o de alguna manera sectores en el fondo que no se han modificado en el tiempo y que se han mantenido tal cual. Bueno, efectivamente es un tema que uno tiene que analizar y la legislación ambiental en ese sentido es bastante sabia, porque en lo que es el análisis normativo y el proceso de desarrollo de la normativa, uno de los mecanismos esenciales es justamente entender respecto a ese nuevo estándar que se vaya a generar todos esos proyectos antiguos, pero cuál sería el efecto de eso que es una mejora ambiental, pero el efecto en lo económico y en lo social. Y eso obviamente uno también debería incluirlo, y es parte de nuestra tradición jurídica, en el sentido de entender, bueno, cuáles son los efectos de una normativa, que es algo muy propio de las políticas públicas, entender, ok, esta es la propuesta normativa, cuáles son sus efectos en lo ambiental, en lo económico y en lo social. En ese sentido, y contestando al senador Durana, ahí yo creo que es fundamental, ¿no es cierto?, si se generan nuevos estándares respecto a esos proyectos antiguos, bueno, obviamente también someterlos a los mismos mecanismos que existen actualmente en nuestra legislación. Ahora, entonces ese un poco va a apuntar al tema del riesgo, pero acotándolo bastante, si uno piensa en un riesgo al sector productivo, tiene que haber una justificación de ese riesgo, ¿ya? Y esa justificación es el establecimiento de que hay un déficit, hay un riesgo ambiental, como yo lo trato, cuáles son los efectos de tratarlo desde el punto de vista de lo que significa, ¿no es cierto?, nueva normativa, nuevos estándares. En cuanto a la política de temas de cambio climático, bueno, la verdad que el proyecto de ley de cambio climático establece artículos que tienen que ver con los temas del sistema de evaluación de impacto ambiental. En la lógica de incorporar cambio climático como una variable ambiental, ¿no es cierto?, a ser analizada desde el punto de vista del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y obviamente cualquier proyecto antiguo que de alguna manera tenga que ingresar al sistema por una modificación tendría que adecuarse a esa normativa que está en la ley de cambio climático. Y yo creo que con eso, un poco, el senador Durán también preguntó por el tema de estos programas de adecuación, pero yo creo que un poco ya lo he explicado, y cómo conversa con el segundo nivel. Eso, no sé si quedó alguna duda, alguna pregunta que se me hizo y no la contesté, pero yo creo que ese es un poco un buen resumen de las preguntas. Se agradece la respuesta, Ricardo. Vamos a seguir escuchando ponencias el día de mañana, también el próximo lunes, porque claro, la duda un poco es si hay igualdad regulatoria entre los titulares que ingresaron o se sometieron cabalmente a los sistemas de evaluación ambiental post-1997 y aquellos que no. Creo que por ahí está principalmente el debate en este tema, así que le queremos agradecer por su exposición, por las respuestas también otorgadas a cada una de las consultas, y lo vamos a seguir invitando también para el debate de este proyecto y otros que sean de su competencia. Así que muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, presidente. Y solamente como un último comentario. Yo creo que el tema clave es entender si hay un problema de política pública, yo creo que lo hay, precisarlo, cuál es exactamente, generar una suerte de evaluación de riesgo de ese problema de política pública, y ver cuál es el mejor mecanismo. Un poquito mi tesis es que yo creo que el mejor mecanismo no sería el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que más bien una lógica de un programa de adecuación, viéndole más bien correctivo y no preventivo como el sistema de evaluación de impacto ambiental. Un último comentario. Muchas gracias, Ricardo. Senador Allende. Muy breve. Justamente, yo creo que el autor del proyecto que nosotros suscribimos, que es el senador Latorre, es precisamente que representa una zona de sacrificio. Entonces uno entiende, digamos, la motivación de fondo que está en este proyecto.
Y bueno, aquí nos decía Ricardo Raza que aquí lo que hay que hacer entonces es, por supuesto, corrección, pero es lo que uno ve que es muy lento y se prorroga en el tiempo y se mantiene, y ya casi, comillas, se naturaliza el que uno diga tenemos zona de sacrificio. O sea, no es aceptable desde el punto de vista de lo que significa para la ciudadanía, no es aceptable desde el punto de vista de lo que significa como país, como estándares, el que nosotros simplemente tengamos que reconocer que tenemos zonas de sacrificio, donde hay un número no indeterminado, un número bastante cuantioso de empresas en un mismo sector geográfico que obviamente potencian y generan un tema ambiental e incluso la salud de las personas como primerísima cosa, y que los planes de contaminación van mucho más lentos, son insuficientes, no necesariamente avanzan al ritmo que debiera, y mantenemos una situación como esta. Entonces quería agregar sobre esto porque es clara la inspiración de este proyecto y tiene que ver mucho con los territorios que representamos junto al senador Latorre, y que es lo que hemos venido diciendo desde hace años, cómo es posible mantener zonas de sacrificio. Hablamos como tal, como si fuera algo relativamente natural o normalizado, lo que es bastante inaceptable. Entonces, eso, por decirlo específicamente con la zona de sacrificio, no es lo único, pero claramente no se aplican estándares que hoy día no serían aceptables. Entonces, claro, el gran tema de fondo es cómo avanzamos, con qué tipo de tipología o con qué instrumento, pero cómo hacemos con aquellos que en su momento no se les exigió porque son anteriores al 97, pero hoy día, con los instrumentos de hoy día, no serían aceptables. Y el problema es que seguramente varios es posible que se hayan ampliado, pero a lo mejor hay varios que no han hecho grandes cambios y se mantienen en su estructura básica. Y si es así, entonces, ¿cómo permitimos que esto siga funcionando como tal cual? Gracias, senador Allende. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Pedir disculpas de incorporarme un poco tarde. Estábamos despachando la comisión mixta del cuarto retiro y por eso me sumo ahora. Saludar a Ricardo. Una de las dudas, Ricardo, que al menos a mí me asaltan en este proyecto o en esta temática, que tú entiendes que tiene que haber una adecuación, tiene que haber un tránsito. Hay una legislación ante el 97, distintos estándares para la instalación, pero claramente esos proyectos son contaminantes. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo. A mí lo que me llamó mucho la atención en la sesión anterior es que el Ministerio de Medio Ambiente, el Estado de Chile, carezca de un listado efectivamente de los proyectos que son antes del 97. Y uno puede decir, bueno, de qué manera gradualmente los vamos incorporando, Esporaria, la petroquímica, exacto, los proyectos de tal o cual característica, pero tú tienes un diagnóstico. Creo que lo peor es esta indefinición. Tampoco tú vas a resolver y vas a remediar la zona de sacrificio de una sola vez, pero tú claramente dices, mire, estas son las tipologías, estos son los elementos que tú no puedes estar condenando, y creo que incluso esto desde el punto de vista de responsabilidad internacional, nosotros podríamos claramente estar incumpliendo determinados principios internacionales a la hora de destinar parte del territorio a sacrificio ambiental, el medio ambiente y a sus habitantes, y eso también yo creo que puede entrar en un momento en colisión con la propia ley de cambio climático. Entonces, tal vez si nos puedes ayudar, Ricardo, en algún momento de los estudios comparados de cómo se hace la transición, o por lo menos cómo tenemos un registro, y uno dice, mire, sabe que en el cabo de 5 años, así como lo avanzamos en la descarbonización, Chile estableció, suscribió un acuerdo, dice, en tales años vamos a descarbonizar la matriz y vamos avanzando. Entonces tú tienes identificadas tus termoeléctricas, tienes identificados los grandes consumidores de carbón y vamos a desconectar esa matriz. Pero para eso sabemos cuáles son, sabemos la cantidad de carbón que consumen, las emisiones, y podemos con eso tomar una medida. A algunos nos gustará antes, después, pero claramente lo tenemos. A mí lo que me preocupa es que esta nebulosa y esa indefinición del listado nos pone en el peor de los mundos, porque simplemente la zona de sacrificio hay que notificar a esa gente que estará durante años en una situación de sacrificio, y eso también con los impactos hacia zonas que no necesariamente son el área de sacrificio, sino la circulación de habitantes ahí, o las propias costas, o el desplazamiento de peces u otras aves. Entonces, eso, Presidenta, yo creo que es importante. Nosotros lo habíamos visto en la sesión anterior, cómo precisamos el listado de
industrias, de actividades que están en este listado antes del 97 y de esa manera poder avanzar hacia adelante para tener un calendario de incorporación, de regularización o adecuación, no sé cuál es el concepto, un programa. Gracias, senador Durresti. De hecho, oficiamos para tener al menos el estado del arte, cuál es la línea base hoy, si existen, la identificación de los proyectos que no cuentan con una evaluación ambiental y sobre cómo podríamos abordar la situación particular en ese sentido. Ricardo, no sé si quiere agregar algo más respecto a las dos últimas intervenciones. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, sí, un poco comentarle al senador Durresti de que yo creo que uno debería diferenciar dos cuestiones. Una es respecto a los impactos ambientales ya producidos, que tiene que ver básicamente con temas de suelo, con temas de agua, y la lógica de la reparación que uno puede hacer versus lo que significa los proyectos actualmente y creo ya el año 97 y cómo siguen funcionando hacia el futuro. Y diferenciar instrumentos respecto a esa reparación versus instrumentos respecto a cómo seguimos hacia adelante. Y respecto a cómo seguimos hacia adelante, el tema básico es justamente decir, ok, más allá de esa reparación que se haga en el suelo, bajo el mecanismo que correspondan, bueno, es decir, ok, ese proyecto previo al año 97 y que sigue funcionando en esa zona específica, ¿cuál es su nivel de riesgo de aquello que no está normado? Y ahí, bueno, uno no solamente tiene que hacer una suerte como de catastro de los proyectos, sino que también entender contra qué uno va a comparar aquello que catastró, cuál es el estándar. Decimos que son aspectos justamente no normados, porque si son normados, en el fondo, ya estarían fuera, al fondo, por efecto de lo que puede hacer la superintendencia, ¿no es cierto?, o por otros instrumentos, sale por ambientales, etc. Entonces, uno debería diferenciar, yo creo que ambas situaciones. Y obviamente, en la lógica de las zonas de sacrificio, que se hablaba bastante, lo dijo la senadora Allende, ¿no es cierto?, bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la reparación ambiental, que de alguna manera hay que analizarlo y ver los mejores mecanismos. Siempre fui hecho el análisis de cómo se sigue hacia el futuro. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le agradecemos, Ricardo, y nos encontramos, colegas, el día de mañana en Valparaíso. Hoy día transmitimos de la Biblioteca del Congreso Nacional, así que les agradecemos también ahí el espacio. Viendo se cumplió con el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos. Luego, muchas gracias.